leer en el capítulo número 14. Capítulo número 14 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer del versículo número 22 en adelante. Nos dice la palabra, ya lo tenemos. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Voy a repetir el versículo número 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bien, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a estar hablando en esta mañana en el tema azotados por las tormentas de la vida. Azotados por las tormentas de la vida. Para que podamos traer luego lo que es el consejo que hay en esta mañana a través de estos versículos, siempre es necesario que hagamos una narración de este evento, de este momento cuando se dieron estas escrituras. El Señor, en esta lectura que hemos tomado, ha estado dándole lo que es el tratamiento o la asistencia más bien a una multitud de personas necesitadas, personas que les siguieron a este lugar y Él les alimentó con aquellos panes y con aquellos peces. Pero luego de que esto sucedió, el Señor ordena a sus discípulos, que es lo que ya estamos acá ya en la lectura, que se marchen al otro lado del lago o del mar, que tomen sus barcas y que se trasladen de inmediato. Cuando usted lee ahí esta premura del Señor, diciéndoles que luego se vayan al otro lado, probablemente era por el hecho de que al haber habido todo este milagro de panes, de comida, de bendición, pues era un hecho que esta gente se quedaría ahí sin moverse. Y por lo tanto, el Señor pues quería que se desparcieran, que se fueran a sus lugares, pero no sería posible si él con sus discípulos todavía permanecía ahí. Es lógico pensar eso.
Eso puede ser una de las razones por las cuales el Señor les ordena que suban a la barca y que empiecen a trasladarse a la otra ribera del mar. Mientras él dice, está orando o se queda en tierra, leíamos ahí, para, dedicarse a la oración, se fue al monte. Al inicio de esta travesía de los discípulos en la barca y en el mar, todo era calma, hermanos. Todo era calma. Y así es como ellos despegan de este momento, de esta orilla, con toda la tranquilidad, con toda la emotividad del milagro que se había dado. Es un hecho que cuando uno recibe un impacto sobrenatural, se queda realmente bien concentrado en aquello, y es un hecho que eso era lo que había en el corazón de los discípulos, el estar comentando qué cosa tan tremenda vimos, mira cómo el Señor multiplicó esos panes, mira todos los que comieron, pero qué cosa tan maravillosa. Sin duda eran las conversaciones en esta travesía. Había calma, pero a medio mar, que es lo que ya vamos leyendo, hubo un cambio, hermanos. Y el cambio es que, la calma desapareció y aparecieron fuertes olas en medio del mar. La tormenta de vientos que venían recios les tiraban, dice, a el lugar contrario, es decir, ellos iban en esta dirección, pero eran tan fuertes los vientos de la tormenta que los tiraba o los derrumbaba hacia otra dirección. La tormenta que en este caso los estaba aventando o tirando o direccionando a una dirección opuesta, hermanos, no fue una cosa que se vino dando lento, sino que fue de repente. Pero la situación, que es la que quiero ir narrando, se da la angustia, el miedo, la desesperanza de los discípulos. Pero a estas alturas, hermanos, estamos hablando de la cuarta vigilia. Fíjense que cuando empezamos a leer, estamos hablando del inicio de la noche. Dicho de otra manera, estamos hablando de las 6 en adelante, cuando ellos se embarcaron. Y a estas alturas de la tormenta que les está complicando todo, ya estamos hablando en la cuarta vigilia. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias de 6, o sea, las vigilias las dividían en 3 horas cada vigilia. De las 6 a las 9 la primera vigilia, de las 9 a las 12 3 horas la segunda vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana la tercera vigilia, y de las 3 a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Aquí estamos hablando de la cuarta vigilia, que es cuando apareció el Señor. Quiere decir que a estas alturas ellos ya llevarían prácticamente, pongámosle que las primeras vigilias fue de calma, pero ya la vigilia segunda, que era la de 9 a 12 de la noche, fue donde las cosas cambiaron. Pero
bueno, el asunto es que de las 9 a las 12, si sería el punto donde empezó la tragedia, la situación, la angustia, se hubiera pensado que luego solventarían ellos el problema, porque ellos eran hombres expertos en el mar, eran pescadores. Pero el punto es que si fue de las 9 a las 3 de la mañana, que ya es la cuarta vigilia, estaríamos hablando de 6 horas. 6 horas de angustia, 6 horas de estar lidiando con el viento, con la tormenta, con las grandes olas. Dice acá que les anegaban lo que era la barquita. Tengamos una idea cómo sería este momento de los discípulos, hermano, porque la Biblia se encarga de darle énfasis a este asunto, porque en el fondo los discípulos estaban angustiados, aún siendo hombres de mar. En el fondo ellos estaban desesperados. Y ahí viene lo que sería, lo que siempre uno piensa en el momento de las pruebas, en el momento de la angustia, como sería el caso de los discípulos. Por ejemplo, ellos sin duda decían: si fuera el Señor con nosotros acá. Fíjese que si usted le pone atención a lo que leíamos, en esta angustia ellos no están orando. Ellos no están: Padre, ayúdame, Señor Dios, ayúdame. No, ellos están lidiando cómo poder direccionar la barca por el rumbo correcto y cómo lidiar con las grandes olas y en la fuerte tormenta. Pero eso sin duda es lo que no les permitía el pensar en el Señor o dedicarse a orar, porque por lo general, bueno, en algunos casos uno lo hacen. Cuando viene el problema, lo primero que hacemos es correr a orar, ¿verdad? Es normal. Pero hay otros que en el problema no corren a orar porque se asustan y más bien, ¿verdad? Está el terremoto, digamos. Antes de ponerse a orar salen corriendo. El problema de cualquier situación, es decir, hay variables en cada persona. Pero en este caso los discípulos no están orando, están lidiando cómo poder sobrevivir en lo que es este embate de las grandes olas y lo que era el viento tan fuerte. Y en eso, por lo menos pensando un poco, imaginando que ellos podían decir que si fuera el Señor ahí con ellos, pues ellos serían librados. Eso también lo piensa uno en el momento de la prueba. Si Dios estuviera en este asunto, si Dios estuviera conmigo en esta cárcel, si Dios estuviera conmigo en este problema familiar, en este problema económico, piensa uno, si Dios, entonces estoy imaginando como gente, como personas que somos todos, y los discípulos eso estaban diciendo ellos, en este caso, si Él estuviera con nosotros. Acuérdense que allá en el capítulo número 8 del Evangelio mismo de Mateo, en aquella ocasión, cuando les asaltó la tormenta, cuando ellos iban para rumbo a Gadara, acuérdense que ellos estuvieron también en una lucha. Ellos estuvieron también angustiados porque, bueno, se dice que en ese lago, en ese mar de Galilea, que se le llama mar, otros evangelios le llaman el lago de Galilea, pero es el mismo, mar o lago. Pero se dice que por lo general, dado a los cañones,
geográficos que tiene ese lugar, dice que de repente vienen unas cosas, unas fuertes mareadas de viento que pueden levantarse las barcas. Eso se comenta. Y es un hecho que esto es lo que había sucedido, pero si a esto le sumamos una tormenta, agua, viento y olas, aquí es, como dicen, el problema perfecto para los discípulos, para los hombres expertos en lo que era el asunto del mar. Pero ellos, sin dudas, han estado diciendo, hermanos, ¿cómo sería si, bueno, pienso yo, pero porque la Biblia no dice, ellos más bien, digamos, no estaban pensando en Dios, estaban pensando en su problema. Pero vamos a ver que en esta angustia, no sé si usted se fijó que cuando leímos, y usted lo puede chequear después, se fijó que leímos que él les dijo, váyanse al otro lado, mientras él se quedó en tierra. Vamos a ver, pensemos un momento, echemos a andar la imaginación, el pensamiento. Cuando él les dice, váyanse, súbanse a la barca y se van, y yo me voy a quedar acá en tierra, pero dice la Biblia, él subió al monte. Sería las 6 de la tarde, donde cuando él despidió a la gente, a los discípulos, y él subió al monte a orar, dice, fíjese bien, él se fue a orar. Pero a estas alturas, o por otro lado, el Señor no era alguien que él tenía su barca, como alguien de nosotros tiene su carrito y agarra su carro y sale para donde hay que ir. El Señor no tenía ni barca. Y eso es así porque él le dijo a aquellos que lo querían seguir, vea, las zorras tienen nido, las guaridas, las aves del campo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene pero ni una cabecera para poner la cabeza. Es decir, él no tenía nada. ¿Él de qué vivía? Él vivía de lo que recogían en su ministerio, el grupo que andaba, las mujeres que lo atendían y sucesivamente. Él no andaba nada en su bolsa. No andaba pero ni una cora, como diríamos. No andaba nada. Amén, amén. ¿Se acuerdan cuando había que pagar el impuesto en el templo? Él le hubiera dicho a la cartera, ¿verdad? Él no usaba cartera. Hubiera dicho, vaya Pedro, vaya páguele a estos cobradores acá que pues no tienen respeto, que nos están cobrando, porque en el templo se cobraba un impuesto por asuntos y otro impuesto por no sé qué. Pero había que hacerlo, pero el Señor, como no tenía ninguna cobra, lo que hizo fue decirle a Pedro, anda ya al mar. Yo me estoy ampliando en esto para que veamos que, bueno, el Señor no tenía barca, pues para eso estoy diciendo esto. No tenía él su propia barca, así como nosotros tenemos algún carrito que aunque lo debemos o aunque ya lo pagamos, pero ese carrito no sirve. Pero él no andaba su jet, tampoco andaba su barca. No lo usaba. Él usaba la barca de los discípulos, o más bien pagaba los pasajes, ¿verdad? Pero en esa ocasión, para complementar la idea, él mandó a Pedro a que fuera al mar y que agarrara un pescadito ahí y le abriera la boquita, y ahí estaban las monedas que necesitaban para pagar el impuesto del templo. Así que fue Pedro, no se metió la mano a la cartera del Señor. El que tenga oídos oiga. Y eso tampoco quiere decir que así tenemos que andar nosotros. Lo que estamos hablando es de qué manera el Señor, hermanos, bueno, aunque era el dueño de todo, como dice el Salmo, ¿verdad? De Él son todas las cosas. ¿Cuántos saben que de Él son todas las cosas? Todas las cosas son de Él. Pero en esta ocasión Él, retomo la idea,
él va al monte. Pero fíjese qué interesante esto, póngale atención. Lo interesante es que él se va al monte y los discípulos están en una tragedia, los discípulos están en una angustia. Los discípulos, sus hombres de confianza, esos muchachos que habían dispuesto a seguirlo a él, estaban a punto de perder la vida, ¿verdad? Estaban angustiados. Pero vamos a ver, ya a estas alturas, pongamos que ya estamos hablando de 6 horas de lucha, de 6 horas de angustia. Pero ¿cómo pudiese ser que el Señor los aliviara, los socorriera? Necesitaba una barca, necesitaba un transporte a estas alturas de la noche, que ya sería la 4ª vigilia, 3ª vigilia. ¿Cómo podía ser? Pero lo interesante es que aun cuando ellos, hermanos, cuando ellos, habían perdido la esperanza, cuando ellos pensaron que todo ya era imposible, de repente, como leíamos ahí, vieron ellos una silueta caminando sobre las aguas. Oiga esto, caminando sobre las aguas, a tal grado que al gran problema que ellos tenían se les suma el miedo de que era un fantasma. Es decir, ellos dijeron: fantasma, mira lo que está sucediendo. En la angustia ellos vieron la silueta en la madrugada caminando sobre las aguas hacia ellos. Y tenían razón, hermanos, para asustarse, porque uno, cuando está todo acelerado, cualquier cosa lo acelera más, cualquier cosa lo asusta más. Así que no hay que verlo como muy exagerado, que por qué estaban ellos asustados. ¿Quién no se va a asustar ver a alguien caminando sobre el mar? ¿Quién no se va a asustar caminando sobre las olas? Es que Él es el único que puede caminar sobre las olas y sobre las tormentas. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Es el poderoso. Él es el que lo puede hacer. Pero cuando Él llega, hermanos, cuando Él llegó, pongámosles 6 horas, pongámosle, que los dejó en su angustia, que los dejó en su batalla, en la lucha por sobrevivir. Pero Él llegó en su momento. Él llegó a socorrerlos. Bueno, eso es lo que leíamos. Y le dijo: no teman, yo soy. Allá, por ejemplo, yo no quiero meterme más en cuanto a Pedro, que le dijo: si tú eres, di que yo vaya sobre las aguas. Sencillamente nos quedamos hasta ahí donde leíamos. Cuando el Señor le dice: yo soy, le dice, cuando el Señor le está diciendo: yo soy, ellos reaccionaron y les volvió la vida, les volvió el alma. Como que no, hermanos, si ahí había llegado el que les había bendecido. En el capítulo 8 del mismo libro de San Mateo, cuando la tormenta los estaba angustiando, ellos corrieron al cabezal a despertarlo, y él lo bendijo, y él calmó el viento, y se hizo bonanza. ¿Cómo no se iban a alegrar ellos? ¿Cómo no iban, hermanos, a respirar y a decir: vino el Señor? Fíjense, hermano, que esto, ya para irlo aplicando, es de la manera siguiente. A veces uno en su tormenta, en su angustia, uno puede pensar que, hermanos, que Dios está ajeno de sus necesidades. Siempre, por la lógica, a veces las situaciones son más duras para unos que otros, y de acuerdo a cada uno dice: Dios no sabe mi problema, Dios no sabe mi necesidad, Dios
bueno, me estoy muriendo, estoy en la cárcel, se está destruyendo la familia, estoy en este problema económico, estoy en esta angustia. Esa es su tormenta, porque las tormentas literales, bueno, aquí eran literales, pero las tormentas, hermanos, de la vida, llámense así tormentas, las tormentas económicas, las tormentas de embargo, las tormentas de cárceles, las tormentas de emocionales, las tormentas de ya no tener deseos de la vida, y que lo que viene a la mente es el suicidio, las tormentas de ver, hermanos, nuestros sueños frustrados, las tormentas que vemos que arrasan con todo aquello que nosotros ya teníamos, que eso era una estabilidad en la vida. Y uno dice, bueno, aquí no hay nadie por mí. Ya fui a tocar allá, ya toqué allá al otro lado, ya hice esto, fui al banco y me cerraron las puertas, fui ante el hermano y también me la cerró, fui allá ante el vecino y me dijo que él estaba en las mismas condiciones. Y uno puede llegar, hermanos, en esos momentos al punto cero. Uno puede llegar hasta, si fuéramos creyentes, pudiéramos llegar hasta la duda, hasta perder la fe, hermanos, podemos llegar hasta el punto de volvernos ateos. ¿Por qué? Porque en la angustia uno piensa, sobre todo los creyentes, pensamos que estamos solos. Pero una cosa podemos aprender esta mañana. Amén. Lo que podemos aprender, que no estamos solos en las tormentas. Debemos de aprender que hay uno, que aunque nosotros, hermanos, en la angustia a veces no nos queda tiempo de orar, a veces estamos en la desesperanza, pero hay uno, porque cuando leemos, Él subió al monte, esa es la figura. Lo que dice Hebreo, Él se sentó a la diestra de Dios. ¿Y aquí está? ¿Qué está haciendo el Señor ahí sentado luego de que Él resucitó? ¿Qué está haciendo? La Biblia textualmente dice, intercediendo por nosotros. Es decir, nosotros no tenemos un Cristo de madera, nosotros no tenemos un Cristo de palo, nosotros no tenemos un Cristo, hermanos, que hay que cargarlo. Nosotros tenemos un Cristo que luego que resucitó se sentó a la diestra del Padre, pero no para descansar, sino para ayudarnos, para bendecirnos, para sacarnos adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón. Entonces nosotros muchas veces caemos en el desánimo, caemos en la incredulidad, porque es normal que en la angustia se necesita mucha fe para mantenerse en la angustia. Pero por lo general, ¿cuál es el problema? Hagámonos una pregunta. ¿Cuál es el problema por el cual muchos creyentes tiran la toalla en el momento del problema? Pierden la fe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual muchos creyentes desertan de la vida espiritual? Aparte de los pecados por los cuales se da eso, hay un gran porcentaje que se deserta, que se sale de la vida espiritual porque Dios no contestó, porque Dios me abandonó. Porque si yo era creyente, ¿y cómo es eso que los pastores dicen que cuando venimos a Cristo la vida cambia y que Dios está con nosotros? Eso es verdad, eso no lo podemos negar, hermano. La Biblia dice, se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Yo no me olvido de mi pueblo. Entonces, esa es la razón por la cual les tiran la toalla a muchos. En otras ocasiones resentidos con Dios. ¿Y por qué no me ayudaste, Dios? Y no estabas viendo que el matrimonio estaba haciéndose pedazo, y no estabas viendo que los hijos estaban destruyendo todo, y que no sé, ¿a dónde estabas? Yo estaba viendo un documental de una señora sobreviviente judía
Porque eso es espantoso lo que sucedió con los judíos. Espantosísimo, eso es doloroso, eso llora uno cuando ve esos documentales. Llora al ver lo terrible que han pasado esos. Y dice la señora sobreviviente, ella se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Dice. Y es judía, ella está diciendo, ¿y dónde estaba Dios en mi problema? Porque fueron casi que los sobrevivientes siempre fueron niñitos que sobrevivieron, ahí se colaron y nosotros sobrevivieron. Y ahora pues son señores de 90 años y sucesivamente. Pero una de lo que ella dice, ¿dónde estaba Dios en mi problema? Entonces la gente se queja con Dios. Dice, ¿dónde estaba Dios cuando me estaban embargando, cuando me estaban metiendo preso? ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre está en su lugar. Damos un amén. Dios siempre está en su trono de gloria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios siempre está en su trono de gloria. Pero claro que Dios no se va a poner al nivel de nuestra mentalidad. Tus pensamientos, dice la palabra, no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, eso es lo que se da de mucha gente que ya no quiere seguir al Señor porque dice, no me sanó. No me sanó. Se me murió fulano, se me murió mi mamá, se me murió mi hijo y oré y ayuné y no me ayudó el Señor. Y por eso se resienten con el Señor. Y es más, le reclaman al Señor. Pero acá lo que estamos aprendiendo es que aunque nosotros, hermanos, nos quejemos en el problema, que aunque nosotros brinquemos, relinchemos, de bravos y de incrédulos, si somos creyentes, debemos de saber que Dios conoce nuestras cuitas. Dios conoce nuestros momentos difíciles. Dios conoce, porque Dios es un Dios real. Dios conocía la situación de los discípulos. Dios estaba en el monte, pero estaba conocedor de las grandes olas que estaban sobre ellos, de la gran tormenta que a través de los vientos recios los tiraban en otra dirección. Dios, Jesús, estaba conocedor de eso, consciente de eso, y esa es la razón por la cual se bajó del monte y no alquiló una barca, porque no tenía para alquilar una barca, pero sí tenía el poder de su Padre. Damos una vez, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero sí tenía el poder de su Padre para caminar sobre las aguas. ¿Cuánto? Quiero que piense, alguien que ha ido a Israel y siempre enseñan ese lago o el mar de Galilea, porque cuando uno va a esos lugares hay que ir a aprender. Había que ver la distancia, por ejemplo, de donde salieron en la tarde con la barca hasta la cuarta vigilia, que son las 3 de la mañana. ¿Cuánto de kilometraje o de distancia hay en ese horario? Pues esa distancia el Señor, hermanos, empezó a caminar, amén, sobre las aguas. No había barcas, no había un transporte para tomarlo e ir luego al auxilio de sus muchachos. Él se fue caminando y sin duda a prisa, a tal grado que cuando ya eran las 3 de la madrugada, estos ya estaban, hermanos, vencidos, porque la lucha ya los había agotado. Estos, pues, siempre Dios llega en el último momento. Siempre Dios llega en el momento oportuno. Siempre llega Dios cuando ya vos
está tirando la toalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre Dios va a llegar, no en el tiempo nuestro. María y Marta le dijeron: si tú hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos, cuando aquel le agarró la gripe, yo no sé qué tipo de gripe era, le agarró la gripe y le mandaron al Señor un recado: mira, el que amas está enfermo. Pero tampoco se movió el Señor. No salió corriendo con la pastilla para dársela a su amado Lázaro, sino que se quedó. A los 4 días llegó. A los 4 días ya se había muerto, ya lo habían tamaleado al hombre. Ya le habían hecho los rezos al hombre, ya se había muerto. Pero llegó a los 4 días y le reclamaron las mujeres y le dijeron: si tú hubiese estado, Señor, con nosotros, mi hermano estuviera vivito. Y le dijo él: ¿dónde le pusiste? Y ellos le dijeron: ahí, ya tiene 4 días, quiten la piedra. Yede, dijo la Marta, y le dijo: no te he dicho, Marta, que el que creyere en mí, aunque esté muerto, ese vivirá. Quiten la piedra. Y luego que quitaron la piedra, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Resucitó. Él llegó a su tiempo. Entonces nosotros tenemos que saber, esto es bueno que se nos quede, porque esto es una enseñanza. Y la enseñanza es que yo y usted tenemos que esperar el tiempo de Dios en nuestra tormenta. No es empujando, no es relinchando, no es haciendo birrinche. En el tiempo de Dios. ¿Se está entendiendo, verdad? En el tiempo de Dios, en el tiempo de Él fue porque Él pudo haber alterado las leyes de la naturaleza, pudo haberlas alterado con su poder, pero Él no alteraba nada, el Señor. Él, más bien, yo asumo que Él caminó toda esa noche para llegar hasta donde estaban ellos, ¿verdad? Ahora, entonces, ese es un primer detalle con lo cual vamos a ir cerrando. Lo primero es que nosotros debemos de saber que en las tormentas, primero, no es que Dios nos olvide. Jamás. No nos olvida Dios. Aquí está consciente. Aquí no habían teléfonos como lo hay ahora, que le hubiera dicho uno: hey, hablarle, ponerle un whatsappazo ahí al Señor, hombre, corre, hablarle que nos estamos ahogando acá. No habían teléfonos, no había nada. Amén, amén. Pero Él es Dios y conoce, hermanos, los pensamientos de cada uno. Él es Dios y conoce el presente, el pasado, el presente y el futuro. Y en ese conocimiento es cuando Él fue, y fue justamente donde estaba el problema. Pero fue, primero, Él sabe. Esto es lo que vamos a ir concluyendo con ello. Primero, Él sabe tu problema. Él sabe tu problema cuando te estás enrollando de bravo. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué no me ayudas? Y mira, Señor, porque uno quiere, como decíamos la vez pasada, ahora estamos en una cultura de apretar botones. Si aprieta el botón, se abre el portón de la casa. Si aprieta el botón, sale la hamburguesa ya hecha. Si aprieta el botón, el pollo ya sale, hermanos, ya sale cocinado, ya está con salsa. Pero las cosas de Dios no son botones apretados. Las cosas de Dios hay que, hermanos, esperar pacientemente. Dice el salmista: esperé en Jehová y Él me oyó y me libró y me sacó de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y luego puso cántico nuevo en mis labios. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ese es el Dios de la gloria. A puro botones queremos nosotros apurar a Dios. Y
todos andamos con un montón de volados eléctricos, ay, pero eso no funciona para Dios. Lo que funciona es esperar. Esperar. Eso es lo que dice el Salmo 41 en adelante. Esperar. Ahora, eso tengámoslo en cuenta, que Él sí sabe de tu problema. Ahora, ¿por qué no me atiende rápido? A manera de la modernidad de hoy, porque Dios nunca se va a ajustar a la modernidad de ningún tiempo, porque Él es el Dios completo. Ahora, voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué Dios, aparte de que Él ya tiene conocimiento y que va a llegar en el momento de su tiempo, y lo que tienen que hacer las personas es esperar? Ahora, ¿qué es? ¿Cómo se puede lograr? Sería como una pregunta. ¿Cómo se puede lograr el auxilio de Dios en medio de la tormenta? ¿Cómo se puede lograr el auxilio de Dios en medio de las tormentas? Bueno, si gusta lo anota. Primeramente, para que Dios auxilie, para que Dios socorra, para que Dios nos dé su asistencia, en primer lugar, eso lo logran las personas que enteramente han decidido seguirlo a Él. Ese es un primer detalle. Se lo vuelvo a repetir. El que Él llegue luego o tarde, ese privilegio o beneficio lo adquieren las personas que enteramente han dispuesto seguirlo a Él en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que habían hecho los apóstoles o los discípulos. Ellos dejaron su barquita, ellos dejaron su mami, su papi, ellos dejaron porque algunos dicen que eran, Pedro no era ningún cualquiera. Pedro era un empresario. Pedro tenía sus barcas. Que a veces pensamos nosotros que eran personas que andaban con sus sandalias ventiladas. No, si era Zebedeo, tenía varios barcos y tenía varios trabajadores, eran empresarios. Pero ellos dejaron sus cosas y siguieron. Mire qué importante es decidir por Dios. O sea, lo que le quiero enfatizar es que ellos no le siguieron así como a tientas, a medias, que cuando quiero, que cuando me empujan. No, a ellos no los andaba empujando nadie. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos tener el auxilio de Dios en medio de las tormentas? Primero, tenemos que estar dispuestos a seguirlo enteramente con todo, que es lo que hicieron estos hombres. Y eso es así, hermanos. Si cuando uno, por ejemplo, si usted adopta a un hijo, ya tiene esa responsabilidad. Es decir, si usted ya adoptó a un hijo, ya usted tiene la responsabilidad de bendecirlo, de sacarlo adelante, de ayudarlo, porque ya usted asumió ese compromiso. Entonces, cuando alguien deja las barcas, decide en su totalidad seguir. Por eso es que el creyente no debe andar a medias, hermanito. Por eso, fíjese, lo que esté oyendo es importante. Por eso el creyente debe de estar en una total definición. No puede ser que, pues sí, que por temporadas, que no sé qué, que ya no quiero, que no sé. No, es decir, porque esta posición de definición de estos hombres, esto tiene como resultado el que él corra en el momento de la tormenta, ayudarlos, auxiliarlos. Segundo,
El segundo aspecto es que debemos de estar en el camino de la obediencia de Dios. ¿Qué fue lo que les había dicho él? ¿Qué les había dicho él? Lo que él les había dicho: súbanse y vamos al otro lado del mar. En los otros evangelios habla a Capernaú. Vamos a ir a Capernaú. Vamos a ver si los discípulos dicen: mira, fíjate que ahorita el Señor se fue allá al monte. Ahorita vámonos a echarnos una hamburguesa por aquí. Vamos a echarnos un trago por aquí. Y luego nosotros nos enrumbamos para salir allá donde Él nos ha mandado. No, a Dios no hay que andarle haciendo marúficas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A Dios no hay que andarle haciendo marúficas. A Dios Él conoce. Pero esto que le estoy diciendo son los métodos que funcionan en el medio de la tormenta. Cuando nadie lo ayuda a uno, cuando todos lo dejan, cuando lo deja la mujer, cuando lo dejan los hijos, cuando lo deja todos. Pero hay uno que no lo va a dejar. Y en este caso es el Señor. Yo les voy a hacer la pregunta, el pequeño examen de esto último que estoy diciendo, a ver si les quedó. Porque esto es para mí y es para usted. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Ah? Dispuesto a seguirlo con todo, no es a medias, no es así cuando quiere el corazón. Quiera el corazón o no quiera, hay que seguirlo. Tengo oídos. Oiga, el segundo, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Quién es ese que está respondiendo, hermano? Amén, amén, hermanito. Gracias por estar en el mensaje, porque eso me ayuda a mí, porque yo tengo años de estar gritando aquí y les pregunto a veces. No, dice, yo no sé. Dice, o sea, a ver a qué vienen. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén, iglesia. Entonces es mantenerse en el camino. Si a uno lo haya en el estadio, ¿verdad? A menos que esté en una campaña. Si a uno lo haya el Señor en la tormenta, uno está en la tormenta y uno, en lugar de mantenerse en la fidelidad del camino, en el rumbo del camino que el Señor le ha señalado, uno agarra para el mar, uno agarra para otro lado. Nada de eso es malo, pero debemos de mantenernos, como decíamos, en lo que es, hermanos, debemos de mantenernos en el camino de la voluntad de Dios. Suban y váyanse hacia tal lugar. El detalle 3: no moverse en medio de la tormenta del camino que nos lleva al puerto de la vida eterna. No movernos en las tormentas, porque cuando usted lee ahí que hay vientos contrarios, eso entiéndase que hay un montón de influencias que al creyente quieren echarlo para donde no es. Vientos contrarios. Pero ahí es, el creyente dice, no, dice, en la iglesia no me aman. No, en la iglesia, y ahí están un montón de quejas, y hay un montón de niñas y niños. Amén, amén. Y ahí están, aprendamos, porque la vida cristiana es para madurar, la vida cristiana es para adultos y no para bebés. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida cristiana es para gente madura. Entonces ahí están un montón de llantos, un montón de resentimientos con Dios. No movernos en medio de las tormentas del camino que nos lleva al puerto de la vida eterna. No hay que moverse. A mí me han sobrado vientos para moverme
y sin duda mucho, pero hay que mantenerse ahí. Ellos están luchando, ellos, los vientos contrarios, están luchando. Amén. Ellos no tiran la toalla en medio de la tormenta. Ellos se mantienen. Amén. Querían obedecer al Señor sobre las circunstancias. ¿Verdad? Eso. Ellos querían, no, es que para allá nos dijo el Señor. Es que el Señor nos dijo, es para allá. El caso de Lot, los ángeles dijeron, mira al monte, corre al monte. Amén. Corre al monte. ¿Y qué es lo que hace, hermanos, Lot? Regatearle al Señor. No, Señor, es muy largo. Que es muy largo. Mire, cuando uno no lucha en la tormenta, damos un amén. Cuando uno, hermanos, no forma carácter para seguir adelante, aun cuando los vientos sean contrarios, uno tiene que empujar para adelante, porque adelante es donde está la victoria. Adelante es donde el Señor nos está esperando, en el puerto de la vida. Mire el tal Lot regateando, no, ahí está una ciudad pequeña, Señor, porque allá no puedo llegar. Está bien, pues, ¿qué fue? Lo violaron las hijas. Cuando uno no lucha, las mismas hijas lo violaron al viejito. Le metieron guaro y lo violaron. El que tenga oídos, diga lo demás usted. El que tenga oídos, oiga. Ellos querían obedecer sobre las circunstancias lo que él les había dicho. Vayan, súbanse y pasemos allá a Capernaú. Capernaú era un puerto que ahí está todavía, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando es lo contrario? ¿Por qué es que no llega él, no viene él a nuestro auxilio? Bueno, démosle vuelta a los 3, 4 detalles que he mencionado. Primero, cuando andamos caminando así a tientas, así de mala gana, así que cuando se puede. Yo soy cristiano aquí en la iglesia, pero allá no me hable de eso. Yo soy cristiano aquí en la iglesia, pero en la universidad que ni vayan a saber que yo soy cristiano. Allá en el trabajo que ni sepan quién es cristiano. A mí me dijo una persona que yo le he contado varias veces, me dijo el hermano Julano, le dije yo a esa persona, el hermano me dijo. ¿Qué me dijo? Hermano Julano. Yo le mencioné el nombre. Sí, hermano Julanito, le puse todavía el diminutivo. Ese es hermano, me dijo. Entonces, ese es el tipo de gente que anda a medias, pues, o sea, que es cristiano en la iglesia, pero allá son otra cosa. Pero las tormentas siempre, cuando menos se espera uno, cayó atrapado en las tormentas. Y en las tormentas no hay amigos. En las tormentas, vaya a buscar un abogado en el momento de su tormenta que lo ayude en ese problema. Lo primero que lo estafan los abogados. Los abogados primero le averiguan cuántos son sus bienes y de acuerdo le cobra un porcentaje. No hay quien te ayude. El único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya en el momento de la enfermedad terminal, vaya a un hospital de esos privados. Si yo una vez fui con un dolor hace unos años, con un dolor, tenía unos terribles dolores de la vesícula. Eso es como, me imagino como una mujer, los dolores de una mujer embarazada. Terrible. Solo me senté en la silla, ya me pusieron una pastillita y ¿cómo se siente? Ya me siento bien.
1,500 colones en aquel tiempo, solo por la sentada. Y solo por esa pastilla. En la tormenta, en el dolor, nadie es con vos, papito. El único se llama Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de... Nadie. Que el hermano, ¿cuál hermano? Aquí, si te estás esperanzado en los hermanitos, te va a agarrar la tarde. Si estás esperanzado en aquel que tiene dinerito y que vas a ir con la carita así, como que a carita de triste, que te ayuden, no, más bien te ríen de vos. Hermanos, hay que levantar la cara para arriba. Es el único que nos dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, yo te voy a sacar adelante. Que se oiga un poderoso amén. Por eso yo soy de la idea y siempre transmito esto: sea creyente de verdad, manito. No ande inventando. Así de sencillo. Yo se lo he dicho por años esto. No anden inventando, hermanas. No sean cristianas aquí, sean cristianas aquí en China. Amén. No se oyen esos amenes. Entonces, vamos a ver. Dice que él les dijo, no solo llegó a socorrerlos en los vientos contrarios y en la tormenta, sino el versículo último que leíamos, los consoló. Le dijo: tengan ánimo, mire, es un gran padre. Tengan ánimo, soy yo. Dicho de otra manera, no se aceleren, cálmense. Los calmó. Entonces, hermanos, cuando nosotros no caminamos, una de las cosas que yo le temo a la vida en Dios es andar inventando, porque yo sé que no le voy a ganar a Dios. Pues sí, andar presentando una cosa que no lo soy. Yo sé que eso yo lo tengo bien claro. Debemos de mantenernos en el camino del deber, en el camino de la fidelidad. Eso es lo que necesitamos. En el momento de los vientos contrarios tenemos que mantenernos ahí, en obediencia. El Señor me ha dicho estos lineamientos, yo voy a luchar con su ayuda. Ese tipo de creyentes es a quien Dios los va a auxiliar en el momento de la tormenta. Pero cuando las cosas las hacemos de una manera incompleta, de una manera así, que no, mire, yo, por ejemplo, yo he tenido, no sé si estoy mal, pero he tenido como 3 aflicciones de haber caído en manos de ladrones. Por ejemplo, en una ocasión, sí, 3, en una ocasión, con esto finalizo, hermano, que ya la sopa ya está calentita. Llegaron a mi negocio, llegó la judicial en aquel tiempo. La judicial era temible en el tiempo de la guerra. O sea, hicieron una intervención ahí, la policía, carros y todo. Y yo no estaba. Y llegué. Y luego me interrogaron y vieron las planillas buscando a una señora que trabajaba allí. Y le digo, esa señora ya tiene como unos 15 días de no estar viniendo, no sé qué le habrá pasado. Y me dijeron, ahí están. Y había un jeep ahí al frente. Ahí están, mire. Tuvo el bien de decirme la gente ahí. Ellos son los secuestradores que lo han andado a usted, pero bien corto. Esa señora que no ha venido y el otro que tampoco no ha venido, eran 2, un hombre y una mujer. Esos eran los que tenían el plan para secuestrarlo y llevarlo para la montaña. Yo me quedé helado y dije, Dios, ¿yo qué sabía?
No sabía nada. Pero ahí los tenían capturados al frente los tenía. Yo me quedé al lado, yo ni sabía yo nada que iba a saber. Pero sí, yo había soñado algo, que me habían agarrado y me habían metido en un baúl del carro y yo me estaba ahogando. Ya algo me había dicho el Señor. Tercero, bueno, no acabaríamos, hermano. Segundo, a mí también me agarraron, me manearon en un camino, me llevaron a un lugar solo a matarme, pero no me mataron. Y más bien, por último, me pidieron disculpas. Cuando yo voy viendo todo eso, hermano, yo digo, tengo que ser más cristiano. Tengo que mantenerme en el camino del deber. Tengo que caminar en el camino correcto, donde Dios dice que caminemos. Todo eso me hace a mí, me catapulta. Porque en el momento de la tormenta, por ejemplo, esa vez, yo les soy sincero, yo no sabía nada. Y ahí Dios me libró. Esta segunda vez, bueno, la segunda vez sería el caso de la guerrilla. ¿Verdad? La guerrilla venía entrando en todos los lugares cuando la ofensiva, pero no entró en el lugar donde yo estaba. El único lugar a donde no entraron, y había una joven que salió corriendo a donde estaba mi oficina y me dijo, mire, hay algo tremendo, oiga esto, hay algo tremendo. ¿Y qué fue? Que temblando. Fíjese que allí en esa parte de arriba, ahí en esa terraza, yo vi unos hombres blancos grandes, de blanco, viendo para abajo. Ángeles, dije yo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con razón, ¿cómo iban a entrar? No. Y si hubieran entrado, hubiera sido la voluntad de Dios para enseñarme algo. Tampoco uno debe cerrarse. Y la tercera vez que me agarraron, me manearon, y como a la 1 de la mañana, la Zenaidita amarrada, maneada, Jorge Luis también conmigo. Tremendo. Solos. Y ahí no hay tiempo de orar, hermano. Yo no estaba orando. En ninguno de esos casos yo estaba orando. Porque hay que orar en su tiempo. Uno no tiene que estar orando. Si se puede, hay que orar. Pero si no, porque ya último ya no le queda tiempo a uno. Mire, salí. ¿Qué es eso? En el momento de la tormenta, el único que nos va a sacar adelante se llama Dios. Por eso, camine bien. Porque quien pierde no es Dios. Segundo, amén, amén. Debemos de estar en el camino de la voluntad de Dios, aún en las tormentas. ¿Cómo está su vida? ¿Qué quiere de Dios? ¿Que le ayude? Sí, lo va a ayudar, pero hay condiciones. Estos hombres eran hombres tan fieles que ahí estaban luchando para no agarrar para otro lado, aun cuando el viento los tiraba. Y justamente ahí llegó el Señor. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.